Dios les bendiga, hermanos, pueblo de Dios. Vamos juntando a través de este medio nuevamente, porque no nos queda de otra. Las nuevas ordenanzas del gobierno estatal eh, nos y quieren que que tengamos nuestros servicios al aire libre, y pues bueno, las facilidades de nosotros no se prestan para tenerlas al aire libre. Por el momento vamos a tener que estar usando la plataforma de YouTube para comunicarnos unos con otros, y así, de esa forma, pues hermanos, mantener la unidad de la iglesia, compartir la palabra, comunicarnos, y bueno, si eso es una medida temporal. Recuérdense que estamos teniendo este rebrote que ha sido peor que el brote, y entonces tenemos que protegernos, cuidarnos. Y las iglesias han sido acusadas de ser centros de contaminación. Pero yo tengo una idea, no una idea, una convicción de que si somos el pueblo de Dios, una iglesia sobrenatural, esto no tiene que estar pasando a través de nosotros. Tenemos la protección, el cuidado de Dios, pero para que eso suceda tenemos que ser una iglesia que esté bien conectada con Dios. Y es aquí donde vemos los distintos niveles de crecimiento espiritual de cada uno. No todos tienen, hermanos, el mismo nivel de crecimiento, y algunos hermanos pueden hasta tener, podríamos llamarle, puertas abiertas para que el enemigo los ataque. Y no queremos arriesgar, hermanos, la salud ni la vida de aquellos que todavía no están firmes, o de aquellos que puedan llegar a visitarnos y, ¿me entiende? Apenas, apenas tienen conocimiento de la palabra de Dios. Este domingo teníamos planeado abrir de 11 a 2 y de 12 a 1, pero nuevamente las iglesias estamos prácticamente cerradas, ¿me entiendes? Y el patio de nosotros ahorita no está en condiciones para que tengamos el servicio allá en la parte de atrás. Así que, hermanos, vamos a tener paciencia, vamos a seguir orando y vamos a pedirle a Dios pues que ya esta peste destructora pase. Ya hay una vacuna que está dando promesas. Es probable que antes de que el invierno venga ya la población ya esté, ¿cómo le podríamos decir? Uh, Vacunada y por lo tanto inmune para que este virus no nos haga daño. Pero por el momento, hermanos, vamos a hacer lo mejor que podamos. Recuérdense de que no necesitamos un lugar físico en sí, porque la iglesia en realidad somos nosotros, cada uno de nosotros. Y entonces, si el Espíritu Santo está morando en nosotros, hermanos, ahí lo tenemos todo, y el Espíritu Santo nos va a dar guía acerca de qué hacer para seguir avanzando el reino de los cielos. Así que, hermanos, yo sé que hay algunos que se cierran con la idea de que las cosas tienen que ser de cierta forma. Cuando yo veo el Nuevo Testamento, la forma en que el Espíritu Santo movía la iglesia, lo que veo es de que no había un patrón establecido, sino que al contrario. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, le dice: los que son nacidos del Espíritu no sabes ni para dónde van ni de dónde vienen. Y entonces nosotros somos los nacidos del Espíritu. No hay un patrón específico acerca de cómo la iglesia tiene que moverse. Hay paradigmas en la Biblia, hay ejemplos en la Biblia, pero cuando tenemos una comunión con Dios, el Señor nos va a mover de la manera que Él quiera, y muchas veces, hermanos, hasta nos va a dejar sorprendidos. Así que, hermanos, vamos a usar los medios informáticos para mantener la unión, para mantenernos como iglesia. Esta va a ser nuestra forma de congregarnos, adentro y afuera, podría decirse, por un momento, mientras no tengamos algo fijo establecido. Créanmelo, me hace mucha falta estar en la iglesia, tener a Salvador ahí tocando la guitarra, a mi hijo el bajo, a Rodis la batería, y alabar y adorar a Dios como lo hacemos cada domingo. Hermana Berta ayudándome con las segundas, y a Little Becky también. Pero bueno,
Por el momento, hermanos, vamos a aguantarnos tantito. Yo sé que el Señor va a honrar lo que estamos haciendo y pronto nos va a permitir reunirnos nuevamente en su casa. Vamos a empezar el mensaje ahorita y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13, y déjenme decirles a dónde vamos a llegar. Del 13 hasta el 19. Lo bueno de este tipo de predicación es de que usted puede ponerle pausa al video, buscar la lectura y ponernos a todos al unísono. La palabra de Dios dice así, hermano. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por nombre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El plan de Dios, hermanos, es que cada creyente, cada hijo de Dios, cada persona que se convierta en un creyente en Jesucristo, sea como Jesucristo es. Que a través de nosotros la santidad de nuestro Señor se vea manifestada y proyectada. Hoy en día, pues, hay podríamos decir, una campaña satánica acerca de intimidar aún al cristiano mismo acerca de este tópico de la salvación. Nos da temor, nos da, ¿cómo podría decirlo? Cierta aprehensión esta cuestión de la santidad. Mucho cristiano está intimidado y entonces quieren tener una directiva clara acerca de lo que la santidad es. Y, y entonces, mientras no tienen esa directiva clara, muchos lo que hacen es adoptar ciertas reglas, ciertos comportamientos, adoptar ciertas actitudes y tratan de vivir un estilo de vida hasta cierto punto rígido, religioso, que no tiene nada que ver con la santidad, porque la santidad es algo que está adentro de nosotros y que tiene que manifestarse de adentro para afuera. Ustedes me oirán decir de adentro para afuera muy a menudo y soy redundante en eso, pero cuando examinamos nuestra fe, hermanos, nos damos cuenta de que esta es una fe que sale del corazón humano y sale de adentro para afuera. Con esto en mente, vamos a tomar vamos a clarificar la idea y vamos a ver qué es lo que podemos nosotros hacer para ser santos, como Dios es santo. Y no dejarnos intimidar, porque Dios no nos va a mandar a hacer algo que no podamos hacer. Dios quiere, hermanos, que llevemos a cabo obras que glorifiquen su nombre y al mismo tiempo nos ha dado la capacidad para hacerlas. Lo que pasa es que mucho cristiano empieza a verse a sí mismo y a ignorar lo que la palabra de Dios le está diciendo de una manera bien clara.
cómo es la mecánica de la santidad. No es, hermanos, esa religiosidad en los tiempos anteriores, en los tiempos medievales, podríamos decirse. Bueno, la institución católica tenía estos, ¿cómo le llaman? Conventos, aún hoy en día, lugares donde monjes, monjas se iban a encerrar para estar apartados del mundo y no contaminarse con el mundo y de esa manera mantener la santidad. Hoy en día nos damos cuenta de que ah, muchos quieren mantener la santidad caminando como el caballo, no viendo para ningún lado ni para el otro. Y la realidad es que cuando el Señor oró por sus seguidores, Él dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y entonces aquí empieza el Señor Jesús a darnos una indicación acerca de cómo es que opera la cuestión de la santidad. Dios es el que ha prometido guardarnos. No prometido, nuestro sumo sacerdote Jesús le ha pedido al Padre que nos guarde del mundo. Y la realidad es que hoy tenemos una batalla tridimensional los cristianos, mucho predicador bíblico estamos de acuerdo en esto. Primero es la carne, luego es el mundo y por último el diablo. Y entonces, cuando hablamos de la carne, eso es lo que, te voy a decir una cosa, lo que éramos. Porque cuando nos hemos convertido de corazón al Señor Jesús, se ha operado un cambio dentro de nosotros y ya no podemos volver a ser lo que éramos anteriormente, si es que hemos tenido una conversión verdadera. Y entonces queremos las cosas del cielo, queremos las cosas de Dios, queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. Pero entonces tenemos un elemento en nuestro ser, que es la carne, nuestro programa que podríamos decir nos fue heredado por nuestros padres, que fue creado por circunstancias, que ha venido a ser lo que nosotros le llamamos mi manera de ser. Así soy yo, el ego humano. Y entonces eso es la carne. Aquí va constituido, hermanos, lo físico y aquí va incluido lo emocional. Muchos cristianos no saben de que cuando el Señor viene y nos sana, Él hace un trabajo integral. Todo nuestro ser es sanado. Muchos cristianos andan todavía cargando traumas de su vida, anda cargando uh, cargas que no debe de andar cargando porque no se las ha entregado a Dios. La forma en que Dios opera es que Dios nos revela qué es lo que está malo con nosotros y nosotros lo que hacemos es pasárselo a Dios. Y Dios empieza a hacer el trabajo de sanarnos, irnos limpiando como una viña, nos va podando, quitando lo podrido y de esa forma nosotros vamos siendo una viña que da fruto, vamos llegando a la estatura del varón perfecto, nos vamos asemejando a Jesucristo de una manera efectiva, porque ya el mundo ve que esta actitud cristiana no es una cosa superficial, sino que es una cosa que ya está bien arraigada en nosotros. Y doquiera que vayamos, aunque fallemos, somos cristianos. Y escúcheme bien, hermano, hermana. Usted, si se ha convertido, si usted ha creído en realidad, usted es cristiano. En lo más básico de su personalidad, usted es cristiano. Y a veces la carne, a veces los impulsos nos dirán qué cristiano voy a andar siendo yo. Pero en realidad usted se siente mal por a veces actuar en desacuerdo con lo que Dios está esperando de usted. ¿Sabe por qué? Porque usted se siente que está traicionando su verdadera naturaleza. Y entonces con esto, con este enfoque de que somos lo que Dios dice que somos, tenemos que empezar a cavilar entonces cuál es la manera práctica en que yo puedo manifestar la santidad de Dios en mi vida. En el ámbito de la iglesia encontramos personas que, bueno, ya decirles legalistas ya parece una mala palabra, pero son legalistas. Y yo pienso que esto es
parte del crecimiento de nosotros. Pero cuando este legalismo ya, después de estar tanto tiempo caminando con el Señor, sigue siendo nuestra forma de operar, ya hay algo malo ahí. No hemos agarrado la onda. El comportamiento cristiano tiene que ser nuestra forma natural de ser. ¿Ok? Y entonces cuando digo esto, hermanos, ah, esa actitud santulona que mucho creyente tiene, en realidad puede ser hasta obra de la carne. Carne que no va a entrar al reino de los cielos. Usted tiene que ser, hermanos, cristiano de corazón. Y hay una cosa, por ejemplo, Dios le dio al pueblo de Israel la ley mosaica, conocida como la ley mosaica, en realidad no es mosaica, es la ley de Dios, para enseñarle al pueblo cómo es que Dios quiere que el hombre opere. Y al mismo tiempo le dio rituales para ir sembrando en la mente y en el corazón del hombre convicciones que luego se iban a convertir en acciones, en principios que iban a regir la vida del ser humano. Y entonces, por un momento, el pueblo de Dios, el pueblo judío en ese momento, se empezó a dirigir por la ley, por la ley, por la ley, por la ley. Y bueno, la ley en realidad es buena y perfecta, y para que alguien pueda cumplir la ley de Dios, tiene que ser también bueno y perfecto. Y entonces ahí todos la regaban. Todos se quedaban cortos con esa capacidad para ser como Dios quiere que seamos. Y entonces encontramos, por ejemplo, al apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, casi al final del capítulo, diciéndole, pues la ley es buena, santa, perfecta, pero yo, refiriéndose a su carne, estoy vendido al pecado. Y entonces hace un lamento, hermanos, que yo pienso que es el lamento de muchos cristianos, que es sincero acerca de su profesión de fe. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Y entonces yo pienso que muchos cristianos han estado en esa posición de decir, miserable de mí, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero es porque muchas veces no hemos entendido el poder que Dios ha depositado en nosotros, que se mueve a través de nosotros, que es activado a través de la oración, a través del ayuno, a través de adorar, a través de alabar, a través de leer la palabra, a través de estar en comunión con Dios día con día. El cristiano que es, hermanos, negligente acerca de su vida espiritual, no avanza, se queda trabado. Y en esa trabazón se decepciona, se le baja el ánimo y se retira de la iglesia. Y entonces, en cambio, el cristiano que entiende que, como Pablo, de que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cristiano se da cuenta de que tiene que buscar una fuente de poder más grande que la que él tiene. Y en realidad, en nuestro ser no vamos a encontrar esa capacidad. La capacidad viene de parte de nuestro Padre Celestial. Y como les dije anteriormente, en nuestra comunión con Él, esta capacidad empieza a manifestarse. Y después va creciendo, creciendo, al punto, hermanos, que la vida del cristiano llega a ser una existencia sobrenatural. Después de que, no después, al mismo tiempo de que vamos adquiriendo esa santidad que Dios quiere que tengamos, el poder de Dios empieza a manifestarse a través de nosotros, a través de la fe. ¿Me entiendes? Los dones, los milagros, los prodigios, las señales, es parte de nuestro caminar espiritual, es parte de nuestra santidad también. Y todo eso Dios lo ha hecho disponible para que usted y yo, hermanos, seamos luz allá afuera, para que el mundo vea y diga, wow, este tiene algo que es distinto al resto de la humanidad. Este tiene algo que lo separa, es fuera de serie. O esta, perdón, uso a cada rato, pero esto nos incluye a hombres y mujeres. ¿Me entiendes? Hombres, mujeres, creyentes en el Señor Jesús, tenemos una existencia sobrenatural
Y tenemos que darnos cuenta el poder que está, hermanos, dentro de nosotros para poder vivirlo. Pero como les digo, la negligencia nos puede llevar a desperdiciar lo que Dios nos ha dado, lo que costó la vida del Hijo de Dios, porque el hecho de que Cristo llegara a la cruz del Calvario y derramara su sangre, diese su vida por nosotros, era para poder ir a limpiar, hermanos, escuche bien, el tabernáculo celestial y darle el Espíritu Santo a todos los creyentes. Después de Cristo ser glorificado en el cielo, el Espíritu Santo vino y descendió sobre los creyentes del primer siglo y los llenó de poder. Cuando el Señor le dijo a los discípulos que se fuesen, en el primer capítulo de Hechos, que se fuesen a Jerusalén y que esperasen hasta que fuesen investidos de poder por el Espíritu Santo, a esto se refería. El Señor tenía que subir al cielo, purificar el tabernáculo celestial y de esa forma, al limpiar el tabernáculo celestial, enviar el Espíritu Santo a la humanidad creyente y de esa forma equiparnos con poder sobrenatural para hacer todo lo que Dios nos manda a hacer. Fíjese lo que usted y yo tenemos. A veces no respetamos eso. A veces lo ordinario de la vida, hermanos, nos hace que miremos las cosas a la ligera y no prestemos atención a lo que Dios ha hecho. Pero ¿qué otra razón podría tener Dios en enviar a su propio Hijo en propiciación por nuestros pecados? Pero a la vez que nos da a su Hijo, darnos con Él todas las cosas. Hay cristianos que esto todavía no le penetra. Hay cristianos que no se han dado cuenta. Pero hermanos, hoy este día es tiempo de enterarnos. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de recibir, queridos hermanos, el consejo total de la palabra de Dios. El Espíritu Santo está disponible y está morando dentro de nosotros. Yo sé que esta palabra está encontrando eco en el corazón de muchos, los verdaderamente convertidos. Sabemos que esta palabra es verdad. Pero hermanos, tenemos que hacer algo al respecto y tenemos que volcarnos a Dios con todo. ¿Me entiende? El cristiano que no ora, ella decía una hermana que se congregaba con nosotros, cristiano que no ora y ayuna, si el diablo se lo desayuna. Y hermanos, en realidad nuestra vida es una vida de oración y ayuno, de lectura de la palabra, de adoración, de alabanza, de congregarnos, de darle a Dios lo que es de Dios. ¿Me entiende? Y entonces irle cerrando puertas al enemigo para que no nos confunda y para que no vayamos, hermanos, a caernos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Amados, esto solo se logra a través de una oración constante, un platicar con Dios. Algunos pensarán, pues, pastor, escríbame una oración para recitarla todos los días. Ese es rezo. Estoy hablando de hablar con Dios, de ponerte en comunicación, de derramar tu corazón con Él, de hablar con Él como que si lo tuvieras sentado ahí en la sala con Él y estás teniendo una conversación con Él. Ese es el tipo de relación que Dios quiere con sus hijos. Recordemos una cosa, además de que Él es Dios todopoderoso y tenemos que tener temor de Él, también es nuestro Padre. Él es nuestro papá. Y mucho creyente todavía no puede ver la dimensión de paternidad de Dios en sus vidas. Pero hermanos, no podemos darnos el lujo de ignorar eso, porque eso es lo que nos ayuda a acercarnos más a Dios, a creerle, a saber de que a través de su Hijo Él nos dio salvación, de que ya no estamos bajo condenación y que podemos llegar a la presencia de Él para encontrar el socorro oportuno. Y entonces, queridos hermanos, hermanas, tenemos pues que tener una vida de oración diaria. ¿Me entiende? Hay el tiempo devocional en que busco un lugar apartado o un momento en que estoy a solas, en que puedo hablar con Dios. Puedo hacerlo en el pensamiento, puedo hacerlo en voz alta, en cualquier posición, hermanos.
¿Me entiendes? No hay una regla establecida acerca de cómo se tiene que orar. Yo prefiero hacerlo de rodillas porque, bueno, pienso que denota una postura de mi corazón. Quiero estar rendido ante mi Dios en todo tiempo. Y bueno, ese soy yo. Pero si no se puede arrodillar, puede hacerlo de pie, puedo hacerlo sentado, pero hable con Dios. Y exponga su vida. Mira, Señor, esta vida a la cual tú me has llamado, Dios mío, no es fácil, pero yo sé que tú has dado poder para que yo pueda realizarla. Y en esta hora te pido que me supla de ese poder para yo poder vivir una vida que te honre, que te glorifique a ti. Y créame, querido hermano, Dios honra esa oración. Empiece a pedirle las cosas que están escritas en la palabra de Dios, que Él dice que son para usted. Lo que la Biblia dice que usted es, que usted puede hacer. Esa es nuestra verdad, hermanos. Y tenemos pues que orar de una forma agresiva para obtener eso. Y usted dirá, pero ¿cuál es la aplicación práctica de esta santidad? La cuestión es esta, hermanos. Dios es santo. Y para obtener el poder sobrenatural de Dios que cambia circunstancias, que sana enfermos, que restaura gente dañada emocionalmente, que, hermanos, aún la naturaleza tiene que doblegarse ante nosotros. Cuando Dios le dijo a Abraham, a Adán y a Eva, le dijo, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios les había dado una autoridad que al creyente en Jesús le ha sido regresada nuevamente. Y entonces, pero es en la manera en que nosotros vamos metiéndonos en esa intimidad con Dios, que todas estas cosas sobrenaturales, estas cosas que a cualquiera le parecerán de loco, empiezan a manifestarse a través de nosotros. Jesús, en un momento, cuando estaban atravesando el mar con los discípulos, que se vino esa tormenta fuerte y él estaba durmiendo en la barca, vinieron los discípulos, lo despertaron y le dijeron, Señor, ¿no te importa que perecemos? Y entonces yo pienso que el Señor se levantó bostezando y dijo, ay, 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 ¿hasta cuándo esto van a entender? Y dice que le dijo a la tormenta, calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza en aquel momento. Escúchame bien, hermano, hermana. Ese poder lo tienes tú. Ese poder lo tengo yo. Resucitar muertos, sanar al enfermo, dar vista al ciego. Hermanos, no hay nada imposible para el que cree. Nada. Así como nuestro Dios es infinito. Así es para nosotros, hermanos, la manifestación de poder. Tenemos que dar ese salto de fe, hermano, y empezar a traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Somos embajadores de ese reino, con la autoridad, el dominio que Dios nos ha dado. Nada es imposible para el pueblo de Dios. Aún el mismo diablo y sus legiones de demonios tienen que someterse a nosotros, el sacerdocio real de Dios. Con esta boca hablamos vida o hablamos muerte, porque nuestras palabras se convierten en decretos cuando hablamos. Y podemos decretar la santidad de Dios en nuestras vidas. Y aquello se va a convertir en una realidad. Pero, amado hermano, todo lo que pidamos tiene que ir en línea con la voluntad de Dios. No creas que podemos ser arbitrarios y hacer lo que queremos simplemente porque se nos ha dado poder y autoridad. Con esto, hermanos, os increpo que estamos en tiempo de pandemia, encerrados en casa algunos. Unos están yendo a trabajar, pero es de buscar el rostro de Dios. Algunos dicen que no tengo tiempo para orar. Haz el tiempo, hermanos.
Haz el tiempo. Hacemos tiempo para otras cosas. Tenemos que hacer el tiempo para buscar el rostro de Dios. Y te voy a decir una cosa, hermano. Si tú empiezas a hacerlo, el reino de los cielos va a empezar a manifestarse a través tuyo. La santidad del Dios que te llamó se va a empezar a manifestar a través tuyo. Y vas a empezar a hacer cosas que no creías que eran posibles, que podías hacer. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo presento a este pueblo, Señor, lo pongo delante de ti, bendito Dios, y te pido que lo bendigas grandemente, que traigas una convicción profunda, fuerte, Señor, acerca de su identidad, acerca del poder que mora en cada uno de ellos, acerca, Padre bendito, de a donde tú lo quieres llevar, Padre celestial, acerca, Padre santo, de el propósito para el cual tú tienes la iglesia aquí en la tierra. Bendícenos, Padre celestial. Y Padre bendito, este día sea un punto pivotal en nuestro caminar espiritual para hacer todo aquello, Señor, para que nos decidamos a hacer todo aquello que tú dices, que tú quieres que hagamos, Señor. Y de esa manera impactemos el mundo en el cual, Señor, del cual tú nos guardas. Y en medio del cual, Señor, tenemos que hacer milagros, prodigios y señales para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús.